Comentando la noticia a la luz de la justicia. Ese es el programa que les llevamos a ustedes habitualmente, porque eso es lo que hacemos, comentamos noticias. Y la noticia a comentar esta semana, sobre todo en Costa Rica, es el inicio de clases presenciales, porque ustedes saben que todo el año pasado, pues por motivo de la pandemia y la gran cantidad de casos que habían cotidianamente, pues entonces el ministerio decidió hacer la educación virtual y no presencial, o sea que no fueran a las escuelas. Ahora bien, en aquellos casos no eran tantos como ahora, y ahora que son muchos, pues se vuelven los niños a las escuelas, y eso trae sus peligros. ¿Y qué fue lo que pasó? De que se cansaron de la educación virtual, y vieron que no servía para nada. Bueno, pero vamos a ver, y es una prueba peligrosa, pero hay que hacerla, porque hay que ir a la escuela, y la función principal de la escuela, es llevar al educando al nivel a que tiene derecho, porque no todos tenemos los mismos derechos. Hay derechos fundamentales como el derecho a la vida que los tenemos todos. El derecho a la educación lo tienen todos, pero ¿a qué nivel se puede llevar fulanito o fulanita concretamente, la persona concreta, a qué nivel se puede llevar con la educación? Porque no todos tienen el mismo coeficiente intelectual. Es muy parejo el coeficiente intelectual, pero no todo, hay sus variables. Pero lo que es mucho más variable es la vocación. Unos tienen la vocación para la agricultura, otros para la medicina, otros para las matemáticas. El carisma de cada quien, entonces hay que descubrirle su carisma, su vocación y llevarle al tope del carisma y de su vocación. Pero no todos van a ser ingenieros, no todos van a ser médicos, no todos van a ser curas, ni monjas, ni astronautas, ¿verdad? Y el derecho a la educación está estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una reunión que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, porque la humanidad quedó espantada de ese hecatombe, de esa matacinga que hubo, del holocausto de los judíos. Bueno, también hubo un holocausto de los cristianos del cual nadie habla. Todos los cristianos que mataron los comunistas, los millones de cristianos que mataron los comunistas en Rusia y en Polonia y en todos los países ocupados después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, entonces se reunieron, en el artículo 26.1, es que todos tenemos derecho a la educación. Pero vea qué interesante. En el artículo 26.3 dice, textualmente, lo voy a leer: los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Eso es fundamental. Los que mandan son los padres. ¿Y por qué? Porque los padres tienen una familia, y la familia es un fenómeno natural, no es un fenómeno social. O sea, la sociedad no se reunió y dice, vamos a crear familias. Sería interesante que el hombre viviera junto a la mujer y junto a los hijos, en un entorno seguro, en una cueva, en una choza, y creamos familias. Inventemos las chozas, inventemos las cuevas, inventemos la familia. No, la familia es un fenómeno natural, primigenio, anterior al Estado. Entonces el Estado es para la familia y no la familia para el Estado. Porque primero fue la familia. Y es un fenómeno natural, no es un fenómeno social como lo es el Estado. Por eso se puede cambiar sustancialmente los estados autoritarios, democráticos, socialistas, etcétera, de acuerdo ahora a cualquier ideología que invente la gente. Porque las ideologías son inventos, son ideas que la mayoría de las veces no concuerdan con la realidad. Y por eso se desinflan, aunque tengan 70 años, como estuvo el comunismo en Rusia, y se desinfló. ¿Por qué? Porque están luchando en contra de la realidad. Por eso. Ahora, hay una declaración de los niños también, el número 7 dice, la educación debe ser gratuita y obligatoria. Y en Costa Rica es gratuita y obligatoria. Es más, está consagrada en la Constitución. No me acuerdo en qué artículo, pero ahí está.
es gratuita y obligatoria. Lo que pasa es que la obligatoriedad pues no es muy necesaria porque por dicha todavía hay conciencia en las familias de que hay que mandar a los chiquitos a la escuela, aunque sea para deshacerse de ellos, ¿verdad? Pero mandan a los chiquitos a la escuela. Ahora, el que sea gratuita, pues se viola la gratuidad de la educación muchas veces mediante cuotas que le imponen al educando, o sea, que le imponen a la familia. Y cuotas para los materiales, porque faltaron materiales tiene que suplirlos el Estado y que deje de estar malgastando en otras cosas y en otro tipo de materiales que se pudren, se rumbran en las bodegas, como vemos cotidianamente en las noticias. Entonces, y les piden para los materiales, para arreglar la infraestructura porque faltan luces en la escuela. Está bien, la familia debe colaborar, pero el Estado no puede rehuir esa responsabilidad. Hay seguros para los niños, que eso es importantísimo, los seguros para los niños. Entonces, pero hay que tener cuidado porque a través de las cuotas se puede violar la gratuidad de la educación. La Iglesia Católica, a través del Vaticano II, también está a favor de la educación. En un artículo, en un documento del Vaticano II que se llama el Gravissimus Educationis, porque la Iglesia, los documentos de la Iglesia, como hemos dicho, se redactan en latín para que luego se traduzcan en todas las lenguas vernáculas. En el número 1 dice que todos los hombres, pero vea qué interesante, no dice que todos los hombres y todas las personas tienen derecho a la educación, no dice, todos los hombres por ser personas tienen derecho a la educación. De ahí la sublimidad, lo sublime de la persona humana según la doctrina cristiana. Porque la persona es lo máximo en la creación o en el cosmos o en la realidad, como usted quiera decirlo. No, pero ahora ciertos árboles están antes que la persona, ciertas ranitas antes de las personas, ciertos perritos antes que de las personas, ¿verdad? Ahora, por ser personas tienen derecho a la educación y compete a los padres, junto con los profesores, el control y la gestión de los centros educativos. Y a mí me gusta a veces que resulta que en una escuela le pusieron una cadena y le pusieron un candado porque no hay manera que en esa escuela actúe el profesorado o la directora de acuerdo a las necesidades de la familia. Lo que no estoy yo de acuerdo, y hay que fijarse muy bien, es si se han agotado todas las instancias. Y agotadas todas las instancias no hay más remedio que ponerle un candado a la escuela. Pero hay que tener otro cuidado también, de que no sea un pleito personal entre una mamá y la directora, ¿verdad? Un pleito personal entre un papá y el director. Y entonces va por sus propias pistolas, como se dice originalmente en Costa Rica, como se decía, y pone su candado en detrimento del derecho de los demás. Es como esas manifestaciones pacíficas, pues siempre se pone que son pacíficas y te cierran la carretera y no te dejan ir a trabajar. El derecho inalienable mío de ir a trabajar me lo obstruyen con una manifestación pacífica. ¿Qué tiene de pacífico eso de que no me dejen circular para ir a trabajar? Eso es una imposición. Claro que el pueblo muchas veces no tiene más remedio porque se buscan otros medios que no conculquen el derecho de los demás. Ahora, compete a los padres, junto con los profesores, la gestión de los centros educativos. O sea, hay instancias responsables los padres, los poderes públicos. Y recuerde que los poderes públicos, el Ministerio de Educación, es del gobierno, y el gobierno es un invento de la persona, entonces para la persona, y el Ministerio de Educación es para la persona, y el AIA es para la persona, y el Ministerio de Transportes es para la persona. Todo es para la persona, es lo máximo. Lo demás es subsidiario, subsidia a la persona. Por eso es muy importante, y en Costa Rica se da mucho, pero cada vez lo veo más mermado, los cuerpos intermedios entre el Estado y la persona. Son fundamentales,
Porque si la persona se queda sola, indemne ante el Estado, es un pigmeo ante un monstruo. Pero si hay cuerpos intermedios formados por personas entre la persona y el Estado, entonces la persona tiene más fuerza y puede reclamarle al Estado. Es importantísimo esos cuerpos intermedios. Ahora, los cuerpos intermedios son los sindicatos, por ejemplo, pero si no desvirtúan su origen y desvirtúan su finalidad y se vuelven entes ideológicos. La Asociación de Padres de Familia. Hay una cosa maravillosa en Costa Rica que yo no sé si ha mermado también, son los salones comunales. Qué lindo, salón comunal, es de la comunidad. Y entonces ahí las fiestas de 15 años, las fiestas de bautizos, los matrimonios, los velorios en el salón comunal de la comunidad. Y hay una junta de desarrollo comunal. Hay que revivir, si ahora están en vías de extinción, porque la gente se desentiende también y que el Estado haga lo que quiera. De todas maneras, dentro de 4 años los podemos derribar, pero ahora con una maquinaria electoral tremenda, una publicidad tremenda, puede ser que a los 4 años no pueda usted con este dedo gordo, como se hacía antes, derribar un gobierno. Tengan cuidado, los cuerpos intermedios entre el Estado y la persona son importantísimos y yo siempre pongo de ejemplo en la Junta de Desarrollo Comunal y el Salón Comunal. Porque el Estado no es ni dueño ni juez. No es ni el dueño ni juez. Ahora, tiene un criterio unificador. El Estado tiene que unificar el servicio público, la proyección al futuro, hacer los planes. Ahora, pero planificar el servicio público, y deben de entender los burócratas y los jerarcas, como se dice ahora, de que son servidores públicos, que cuando usted llegue a una ventanilla se encuentre detrás de la ventanilla un servidor mío, porque yo soy el público. Y entonces que haya una relación de servidumbre, digámoslo así, de servidumbre, con el mutuo respeto. Pero no, llega uno y se siente chiquititico ante el poderío de la institución, ¿verdad? Minimizado. Y yo soy uno que me siento chiquitito, pero me revelo a sentirme chiquitito. Lo grave es cuando hay gente que ya se empieza no a sentirse chiquitito, sino a creerse que es menos que el funcionario. Y no es así. Usted no es menos que el diputado, ni es menos que el ministro. Usted es el ciudadano que lo puso ahí para que le sirviera a usted, a cambio de un salario, por supuesto, a cambio de un salario, pero no un salario de gollerías, ¿verdad? Bueno, entonces, llevar a la persona al nivel que tiene el derecho, esa es la educación. Pero como dijimos antes, no se puede masificar. No se puede masificar. Y tengan cuidado, señoras y señores, padres de familia, que quieren que su chiquito sea como el chiquito del vecino. De que el chiquito del vecino, la chiquita de la vecina, toca violín, toca piano y baila ballet. El suyo tiene que tocar violín, tocar piano y bailar ballet. No. Su hijo puede tener otra vocación. Además, ese piano, ese violín y ese ballet puede ser impuesto por la familia al chiquito. Porque viste mucho. Pero no, tengan cuidado de imponer carismas, imponer vocaciones a sus hijos que no tienen. De ahí la necesidad de descubrir el carisma y la vocación, y entonces la necesidad de convivir entre familia para descubrir eso y potenciar lo que uno encuentra. Y no hay que masificar ni hacer escuelas clasistas. Y la escuela no es una formadora de dirigentes ideológicos. Tiene que llevar la educación pareja hacia arriba. Y yo digo que todo el mundo debe llegar a bachillerato y de ahí soltarlos. ¿Por qué? Porque ya tienen las armas suficientes para optar para cualquier opción. Esa es la libertad, el poder optar. Pero usted no puede optar para cualquier opción si no tiene las bases generales. Pues yo no estoy de acuerdo en ciertos países
en que desde el tercer año ya los encausan por las ciencias biológicas o los encausan por las ciencias exactas, a las matemáticas. No, que lleguen con la biología, con la matemática y con el arte hasta los 17 años. Y de ahí, con todas esas bases, optan por la carrera a que quieran seguir. Ahora, en Costa Rica, yo siempre he dicho, y es una opinión un poco aventurada, que ha sido democrática, o por lo menos más democrática que en muchos otros países, y es porque no había universidad, usted sabe. Si la universidad es reciente, no había. Hubo en el siglo XVIII una universidad, la Universidad de Santo Tomás. ¿Por qué se llamaba Santo Tomás? Porque la Iglesia Católica era la que fundó todas las universidades en América y en Europa, en la Edad Media. Hay universidades que tienen 1000 años en Europa, fundadas por la Iglesia Católica. Pero en Costa Rica no había, y la que había la cerraron los liberales en el siglo XVIII. Y no hubo universidad. Usted sabe que cuando yo nací no existía la UCR. Entonces la gente llegaba al bachillerato. Claro, llegaba al bachillerato con un conocimiento universalista. Hay que ver las clases de agrimensura que recibían en aquel tiempo los abuelos. Sabían medir, sabían calcular las superficies. Y pues no había ingenieros. Entonces, eso, tenían techo, entonces eran homogénea, era una sociedad homogénea desde el punto de vista educativo, más homogénea que ahora, por cierto. Entonces, claro, pero después vino el cardenal Mercier, que educó a ciertos costarricenses en Bélgica, y apareció Rafael Ángel Calderón Guardia e hizo la Universidad de Costa Rica, el Código de Trabajo y la Seguridad Social, basándose en el social cristianismo, en el cristianismo. Entonces todo Costa Rica ha sido basado en la doctrina social de la Iglesia. Ahora, entonces la familia tiene derechos naturales. La familia como fenómeno natural tiene derechos naturales, absolutos e inviolables e inalienables. Y el uno principal es la educación de la prole. Entonces no hay que deshacerse de ese derecho inalienable, porque ahora para el chiquito, en cuanto pueden, se deshacen del chiquito. ¿Cómo se deshace? Sí, lo meten en un maternal, lo meten a las 8 de la mañana y van a pasar a las 4 de la tarde por él, ¿verdad? Así, como si fuera un refugio para, como hacen con los perritos cuando se van de vacaciones. Entonces ahora hay hoteles para dejar el perrito para que se vaya de vacaciones. Bueno, pero no se deshagan de los niños, no se deshagan de los niños. Es importantísimo la familia, y sobre todo en esas edades tempranas. Entonces el Estado tiene que ser subsidiario, el principio de subsidiariedad. Y todo el mundo conoce que el Estado subsidia. Ay, voy a buscar un subsidio, o sea, un préstamo, que me dé plata para esto, que me dé plata para lo otro. No, toda actividad del Estado tiene que ser subsidiaria. No tienen que ser estados totalitarios. Me subsidian, me hacen una escuela en la cual la Junta de Desarrollo Comunal o la Junta de Educación, formada por padres y profesores, dirige el centro educativo, dirige bajo la tutela del Estado, por supuesto, pero el Estado no puede absorber toda la actividad de la persona humana. Debe de ayudarlo subsidiariamente a realizar actividades que no puede la persona. No podemos reunirnos todos los padres de familia a crear un seguro social, porque escapa a nuestras posibilidades de tiempo y de intelecto. Entonces se hace el seguro social donde hay personas especializadas, pero es el Estado. Pero no puede ser totalitario, no meterse hasta la educación que queremos darle a nuestros hijos. El Estado no tiene derecho a imponer ideologías. Y los estados imponen ideologías, hay muchos estados. En España se está viviendo una lucha espantosa entre el Estado y las familias. El Estado imponiendo la ideología de género, y otros estados vecinos imponiendo la ideología socialista, y otros imponiendo la ideología laicista, que todo el mundo sea laico.
Y vea qué interesante, porque yo lo viví. Apenas derrocan un dictador, se monta una nueva dictadura. Y entonces vamos a hacer una campaña de alfabetización. Porque vea qué bonito, y todo el mundo colabora, y van los voluntarios a los campos a alfabetizar. Sí, pero alfabetizar para darle una educación universalizada de todo. No, esos estados neototalitarios, la alfabetización es para meter la ideología de ellos, la ideología comunista. Eso es. Es que el medio es noble, pero el fin no, en ese caso, ¿verdad? Y usted no está de acuerdo, ve la hipocresía, ¿usted no está de acuerdo con la alfabetización? No, lo que yo no estoy de acuerdo es con ese tipo de alfabetización, ¿verdad? Ahora, pero la burbuja virtual, esa burbuja de la educación virtual, puso a prueba a la familia, puso a prueba la unidad de la familia, puso a prueba la tolerancia de la familia, puso a prueba la solidaridad, la paciencia de la familia, puso a prueba la unión familiar y puso a prueba al magisterio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la familia se metió en la escuela y la escuela se metió en la familia. Correcto. Y entonces, pero hay ciertas ventajas, hay familias que se unieron alrededor del muchacho, de la muchacha, del alumno, y familias en que descubrieron el agua tibia, ¿verdad? Mira lo que está estudiando, mira qué interesante, mira si esto yo nunca lo había comprendido y ahora lo comprendo. Fue algo muy lindo, algo muy bonito, y yo tengo miles de testimonios porque yo soy médico y dentro de la conversación con los pacientes me dicen, mira qué interesante, hasta ahora yo entiendo los quebrados, bueno, que ahora le llaman fracciones, ¿verdad? Viviendo a mi chiquito, ¿verdad? Pero a otras familias las desunió porque se reveló la incomunicación. Claro, el señor o la señora se iban cada uno por su lado al trabajo, regresaban en la tarde muertos de cansancio, convivían un ratito y a dormir, ¿verdad? O a cohabitar y a dormir, ¿verdad? Pero ahora muchas veces tuvieron que estar las 24 horas, ¿verdad? Juntos. Y se revelaron un montón de facetas desconocidas en el cónyuge o en la cónyuge, ¿verdad? Si me permiten el término. Y hay una cosa muy interesante, que en la educación, en la comunicación, interviene el cuerpo. Entonces, en la educación virtual, que no tiene presencia del niño, la niña, el adolescente o la adolescente, en la escuela no hay socialización entre ellos mismos, no hay comunicación entre ellos mismos, cada quien viviendo su burbuja casera. Y el cuerpo es importantísimo en la comunicación. Yo hago así, y hago así, y me horrorizo, y pelo los ojos, y abro la boca, me asusto, señalo, etc. Entonces es fundamental, y eso lo saben los sordos, y el lenguaje lesco, eso que yo no entiendo ni jota, porque para mí un lenguaje lesco yo decía, mire, oiga, pero bueno, dichosos ellos que lo entienden, pero yo ni jota lo entiendo, ¿no? Ahora, el tacto es importantísimo porque el cuerpo participa en la comunicación. Va a ser imposible, casi imposible, evitar el contacto. Y el cuerpo es fundamental en la persona humana. Este librito, vea qué librito, más chiquitico, se llama La Teología del Cuerpo. Es de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II. Y hay un pedacito aquí. Y es basado, usted sabe, casi todo en el Génesis, porque yo reitero y casi todos los programas digo, el Génesis es una maravilla. Ahí está todo, dice. En el análisis del texto del Génesis, hablando de un pequeño párrafo, nos permite además vincular la soledad originaria del hombre con el conocimiento del cuerpo. Al conocer mi cuerpo, solo yo soy así, solo yo tengo este color, solo yo tengo...
Entonces hay una soledad que se le quita con el contacto del otro, o la otra, o los otros. El conocimiento, a través del cual el hombre se distingue de todos los animalia y se separa de ellos. Yo no soy como el perro, y mi hijo no es como el perro. Los niños no son como los perritos. Ay, yo amo a mi perrito. Es que es más humano que muchos hombres. El hombre más perverso es más hombre que cualquier perro. El perro más simpático, más ameno, más cariñoso, no le llega ni a los talones al hombre más perverso, porque es hombre y tiene su dignidad que le da el propio ser. Nos separamos de ellos. Y también a través del cual es persona. Óigame, es a través del cuerpo que somos persona. Por eso hay que respetarlo. Por eso hay que respetar al cuerpo. Y respetar el cuerpo de los demás. Porque va a ser casi imposible evitarlo, porque el contacto es comunión. Por ser natural en la comunicación. Hola, ¿qué? Y los primeros días, un año sin verse, me va a decir los abrazos, los besos en uno y en otro cachete. Me va a decir usted que no. Por lo menos se van a dar la mano. Es decir, y en el recreo, ¿cómo van a ser los recreos? Cada quien en su burbuja, o sentaditos, manos arriba, manos abajo, así, unos ejercicios calisténicos, como se llamaban antes. No. Es casi imposible evitar el roce por ser parte natural de la comunicación. Entonces los protocolos, Dios mío, tienen que ser tan específicos. Bueno, vamos a ver, vamos a poner en las manos del Señor la educación presencial en tiempo de pandemia. Porque como dijimos antes, una de las ventajas era que de la virtual la maestra llegó a la casa y la familia llegó a la escuela, aprendiendo, estudiando, colaborando, comprendiéndose todos. Crecimiento mutuo, fueron creciendo. Ahora, para la iglesia la educación es parte de la evangelización. Y tal vez al revés, la evangelización, que es educación, es lo fundamental en la iglesia. De ir a todos los lugares con la buena nueva, que siempre es buena y siempre es nueva. Y sirve para todas las edades, sirve para todo el tiempo y sirve para toda la historia de la humanidad. No pasa de moda. Porque la evangelización de la persona es un diálogo entre la fe y la ciencia, que no me vengan a decir que son antagonistas. Es un diálogo entre la fe y la ciencia. Es que la ciencia explica el mecanismo, cómo la savia llega desde la última raicilla ahí, metida a 10 metros de profundidad en el suelo, asciende por la raíz la savia, llega al tronco y llega hasta la última punta de la última hojita, de allá a 20 metros de altura. De ahí, ¿cómo? En contra de la gravedad. No, por la capilaridad, doctor Goyenaga. La física. Entonces la ciencia explica el mecanismo, pero no el porqué. El porqué, la realidad de las cosas, el objetivo de todo esto, de toda la creación, de todo el cosmos, que tiene un objetivo, tiene un porqué y para qué. Entonces la evangelización perfecciona porque nos lleva a la verdad, nos lleva no al mecanismo, sino por qué existe este mecanismo y para qué, de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. Esa es la verdad, esa es la que enseña la evangelización, que nos sirve muchas veces para perfeccionar el porqué, el mecanismo, y para mayor gloria del Señor, nada más. No es gloria suya ni del inventor. Y porque la evangelización como educación ennoblece a la persona. Porque la dignidad de la persona humana, y nadie sabe explicarme en qué consiste la dignidad de la persona humana, fuera de la teología es imposible describirla. ¿Por qué tengo que respetar yo a ese si es negro? Y aquí todos somos blancos. Y se vino a meter aquí. ¿Por qué tengo que respetar a ese nica? Si aquí casi no había nica, si se vinieron a meter aquí. Porque la dignidad del nica, ¿en qué consiste la dignidad del nica? ¿Y en qué consiste la dignidad del costarricense? Pues eso lo dice la teología, en que somos hijos de Dios.
ambos. Por eso tenemos la misma dignidad. Y nos hace creer en la humanidad también. Esa dignidad homogénea y en la fraternidad humana. Creer en la humanidad, de si todos somos hijos de un mismo padre, todos somos hermanos. Es que eso va concatenado. ¿Y usted qué cree en la evolución? Pues claro, de ahí surgió el hombre, pues surgieron todos los hombres. Entonces, todos vienen de su mismo origen y tiene que haber sido un ser personal el que hizo esto, porque tuvo voluntad de hacerlo. Y eso se llama teodicea. Si el buen uso de la razón, señores que dicen que la ciencia está en contra de la fe, si el buen uso de la razón lleva al conocimiento de Dios, el buen uso de la razón, no la razón de la sinrazón. Bueno, y esta evangelización, esta educación es salvífica, salva. El budismo nos salva, la filosofía nos salva, el yoga nos salva. Ay, qué lindo. Me voy sumiendo en el universo, me voy disolviendo. Disolviendo. Te vas disolviendo. O sea, estás perdiendo tu personalidad. Estás huyendo de ti mismo. ¿Y por qué te tienes miedo? Porque estás huyendo de ti mismo y de tu realidad por un ratito. Y ya. Hace así el gurú. Y todo el mundo a lo mismo. No, señores, no es con trucos que vamos a sobrevivir. Ahora, y educa para el servicio. La evangelización educa para el servicio. No es elitista ni es clasista, ¿verdad? Ahora, pero la primera responsable, y reitero ya para terminar, es la familia. Y el Estado debe capacitarla para que ejerza su misión. Hay ventajas de la educación virtual, que es la unión familiar, la cooperación, el crecimiento mutuo y el conocimiento de los contenidos, saber qué es lo que le están enseñando a mi chiquito. La real tiene sus ventajas, la convivencia, la socialización y el conocimiento de los demás que redunda en la tolerancia. Bueno, vamos a ver qué resulta de esto. Pero yo, ¿qué opino? Yo opino que tiene que ser mixta. Es educación mixta, un periodo de tiempo virtual y un periodo de tiempo más corto, real, presencial. Muchas gracias y les seguiremos llevando este programa para todos los que tienen la paciencia de escucharme.